Pasemos ahora a una parte muy práctica de las Escrituras. A veces la gente me dice que si todos vivieran en el Sermón del Monte, esto es todo lo que se necesitaría. Y estoy totalmente de acuerdo. Si todo el mundo viviera en el Sermón del Monte, no necesitaríamos nada más. Hay un solo inconveniente. Nunca he conocido a nadie que pueda vivirlo. Así que leámoslo y veamos lo que dice realmente. Lucas capítulo 6, versículo 12. Estamos viendo el Evangelio de Lucas entre ahora y la Pascua, y estoy omitiendo los pasajes que ya hemos estudiado en Marcos. Como probablemente sepan, ya que Lucas usó el Evangelio de Marcos y tomó fragmentos de Marcos, que era un evangelio más corto, y los usó para completar su propio relato, por lo que ya los hemos estudiado cuando fuimos a través del Evangelio de Marcos. Aunque hace 4 años que lo hicimos, pero si vamos a terminar Lucas para la Pascua, tendremos que viajar bastante rápido. Así que leamos Lucas capítulo 6, versículos 12 hasta el final. En ese momento, Jesús subió a una colina para orar y pasó toda la noche allí orando a Dios. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos, a los que llamó apóstoles: Simón, a quien también llamó Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo y Tomás, Santiago, el hijo de Alfeo, y Simón, que se llamaba el Patriota, Judas, el hijo de Santiago, y Judas Iscariote, quien fue el traidor. Bajando del monte con ellos, Jesús se paró en un lugar llano, con un gran número de sus discípulos, y había allí una gran multitud de gente, de toda Judea y de Jerusalén, y de las ciudades costeras de Tiro y Sidón, que vinieron a oírlo y a ser sanados de sus enfermedades. También vinieron los que estaban afligidos por espíritus malignos y fueron sanados. Toda la gente trataba de tocarlo, porque de él salía poder y sanaba a todos. Jesús miró a sus discípulos y dijo: Dichosos son ustedes los pobres, el reino de Dios es de ustedes. Dichosos son los que tienen hambre ahora, serán saciados. Dichosos son los que lloran ahora, porque reirán. Dichosos son cuando los hombres los odien y los rechacen y los insulten, y dirán que son malos por causa del Hijo del Hombre. Alegraos cuando eso suceda y dancen de alegría, porque les está reservado un gran galardón en el cielo, porque sus antepasados hicieron las mismas cosas a los profetas. Pero qué terrible para ustedes, que son ricos ahora. Han tenido su vida fácil. Qué terrible para ustedes que están saciados ahora. Pasarán hambre. Qué terrible para ustedes que ríen ahora. Llorarán y sufrirán. Qué terrible cuando todos los hombres hablen bien de ustedes, porque sus antepasados decían las mismas cosas a los falsos profetas. Pero les digo a aquellos que me oyen: amad a vuestros enemigos, hagan el bien a los que los odian, bendecid a los que os maldicen, y oren por los que os maltratan. Si alguien les golpea en una mejilla, déjenlo también golpear la otra. Si alguien toma su abrigo, denle también su camisa. Denle a todo el que le pida algo. Y cuando alguien tome lo que es suyo, no se lo pidan de vuelta. Hagan por los demás solo lo que quieran que hagan por ustedes. Si amas solo a las personas que te aman a ti, ¿por qué deberías recibir una bendición? Incluso los pecadores aman a los que los aman. Y si solo haces el bien a los que les hacen el bien a ustedes, ¿por qué deberían recibir una bendición? Incluso los pecadores hacen eso. Y si solo prestan a aquellos de quienes esperan recuperarlo, ¿por qué deberían recibir una bendición? Hasta los pecadores prestan a los pecadores para recibir la misma cantidad. No. Amen a sus enemigos y háganles el bien. Presten y no esperen nada a cambio. Tendrán una gran recompensa y serán hijos del Dios Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los malvados. Sean misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. No juzguen a otros y Dios no los juzgará a ustedes. No condenen a otros y Dios no los condenará a ustedes. Perdonen a otros y Dios los perdonará a ustedes. Den a otros y Dios les dará a ustedes. Recibirán una medida llena, una ración generosa vertida en sus manos, todo lo que puedan sostener. La medida que usan para otros es la que Dios usará para ustedes. Y Jesús les contó esta parábola. Un ciego no puede guiar a otro. Si lo hace, ambos caen en la zanja. Ningún alumno es más grande que su maestro, pero cada alumno, cuando haya completado su entrenamiento, será como su maestro.
¿Por qué miran la astilla en el ojo de su hermano y no prestan atención a la viga en su propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, por favor, hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo y ni siquiera ves la viga en tu propio ojo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces podrás ver y sacar la astilla del ojo de tu hermano. Un árbol sano no da malos frutos, ni un árbol pobre da frutos buenos. Todo árbol se conoce por el fruto que da. No tomas higos de los espinos, ni uvas de las zarzas. El hombre bueno saca bien del tesoro de cosas buenas que tiene en su corazón. Un hombre malo saca malo del tesoro de sus cosas malas, porque la boca de un hombre habla de lo que está lleno de su corazón, en su corazón. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Todo el que viene a mí y escucha mis palabras y los obedece, es como un hombre que edificó una casa, cavó hondo y puso los cimientos sobre la roca. El río se desbordó y golpeó la casa, pero no pudo sacudirla, porque estaba bien construida. Pero el que oye mis palabras y no las obedece, es como un hombre que construyó una casa sobre la tierra sin poner los cimientos. Cuando la inundación golpea la casa, se cayó de inmediato. ¡Qué terrible estruendo que fue! Este sermón en el Evangelio de Lucas es uno de los más breves que deben haber sido predicados, pero uno de los más grandes. Hay un gran argumento que continúa entre los eruditos en cuanto a si este registro en Lucas es el mismo que el Sermón del Monte en Mateo. Parece cubrir el mismo terreno, aunque Lucas es bastante más corto que Mateo, y aquellos a quienes les gusta criticar la Biblia, y eso a los que les gusta tratar de encontrar contradicciones, señalan que en Mateo este sermón se predicó en una montaña, y aquí se predica en una planicie. Por supuesto, una vez que ves el lugar, la contradicción desaparece. Si lo miras desde abajo, es una montaña, y si lo miras desde arriba, es un lugar llano. Y Mateo estaba hablando de la gente que sube para escuchar el sermón, y Lucas está hablando de Jesús bajando con sus discípulos al lugar llano para predicar. Así que no hay contradicción. Y todas las contradicciones que la gente ha encontrado en la Biblia desaparecen tan fácilmente como eso. Pero si quieren perder el tiempo tratando de discutir si es el mismo sermón o diferente, estoy bastante seguro de que nuestro Señor se repitió. Muchas veces. Valía tanto la pena escuchar una y otra vez lo que decía. Así que no importa si es el mismo sermón o uno diferente. Es la enseñanza del Señor. Eso es lo vital. Esa es la palabra de Dios que viene a nosotros, dándonos guía para la vida práctica. Y tiene que ver con las tres relaciones que cada uno de nosotros aquí tiene que dominar. Nuestra relación con nosotros mismos, nuestra relación con otras personas y nuestra relación con Dios. O para ponerlo como lo hice en el esquema del boletín, las tres cosas que harán vivir la vida real es alcanzar la felicidad en ti mismo, armonía con los demás y santidad ante Dios. Y en este sermón Cristo toma cada una de estas tres relaciones y nos dice cómo se pueden manejar. Ahora vamos directamente a la primera. No, miremos primero a la congregación. Creo que antes de mirar el sermón, miren a la congregación a la que se le predicó y se darán cuenta de por qué se predicó así. Creo que cualquiera que me escuchara esta noche diría, bueno, estabas totalmente diferente esta mañana. Tenía una congregación diferente. Por lo tanto, miras a la congregación, aquellos que escuchan estos mensajes en cinta no tienen la ventaja de verlos a ustedes, y ustedes son parte del sermón, como lo estoy predicando. Es posible que no se den cuenta de eso, pero lo son. Pueden ayudar al sermón a lo largo o pueden obstaculizarlo. De hecho, tienen un efecto profundo, y las personas que escuchan las cintas, me gustaría decir ahora mismo, porque nunca lo he dicho antes, a los que escuchan la cinta, la congregación aquí es una parte vital de cada sermón predicado. Porque solo estoy expresando a través de mi boca lo que todos nosotros estamos creyendo y queriendo expresar y queriendo descubrir más profundamente. Así que miremos la congregación, y Jesús tenía una gran congregación en esta ocasión y se dividieron en dos grupos. Ya que esta congregación esta noche se dividirá en dos grupos. Los que están aquí porque el Señor los necesita y los que están aquí porque ustedes necesitan al Señor.
Me pregunto, ¿qué fue lo que los trajo aquí esta noche? ¿Fue tu decisión venir porque querías venir y estabas buscando algo y sentiste que necesitabas algo? ¿O fue la decisión del Señor y te dijo que estuvieras aquí porque te necesitaba para algún propósito? Espero que al final del sermón se den cuenta cuál de ustedes está de cada grupo. Pero por un lado estaban sus discípulos escuchándolo, y los que habían llamado y los había elegido, y la gran banda de seguidores que ya tenía acababa de elegir a 12, después de una noche de oración que consultó con su Padre Celestial. Había consultado con Dios y juntos eligieron a 12 hombres. Miren esos hombres. Eran hombres comunes, no había una sola persona famosa, rica o inteligente entre ellos. Eran hombres muy mezclados. Algunos de ellos eran traidores a su nación y otros eran combatientes de la resistencia de su nación. Algunos de ellos eran hermanos. Había por lo menos 4 grupos de hermanos. Eran hombres jóvenes. No siempre se sabe que los 12 apóstoles comenzaron su ministerio al final de su adolescencia o principios de los 20. El cristianismo comenzó con una comunidad de jóvenes, y donde quiera que esté vivo sigue siendo un movimiento de jóvenes, para jóvenes entre 9 y 99. Pero es un movimiento de jóvenes. Por lo que esta banda de hombres comunes, mixtos, pobres, en su mayoría hombres que trabajaban con las manos, había algunos que eran oficinistas para ganarse la vida. Este grupo de 12 hombres estaban en esta congregación y estaban allí porque Dios los había llamado, porque Cristo los había elegido. Estaban allí porque Él los necesitaba a ellos y quería convertirlos en discípulos, de discípulos a apóstoles. Ahora, si estás aquí esta noche porque Dios te dijo que vinieras y Dios te escogió, déjame decirte que el propósito de estar aquí es que Cristo te convierta de discípulo a apóstol. Un discípulo es alguien que viene y aprende, pero un apóstol es alguien que va y enseña. No pregunto cuántos apóstoles hay aquí y cuántos discípulos. Todos venimos a aprender, ciertamente. Luego vamos a enseñar. Luego vamos a contar. Luego vas y compartes. Eso es lo que Cristo necesita. Discípulos no le sirven a Cristo hasta que se convierten en apóstoles. Y luego son de gran utilidad para Él. Ahora, el otro grupo que había venido a este sermón eran personas que querían venir. Ellos habían tomado la decisión, no Cristo. Ellos habían querido venir porque había alguna necesidad que tenían, estaban enfermos, y en un tiempo en el que no había servicio de salud, ni hospitales, la idea de encontrar salud en cualquier lugar debe haber sido excelente para algunas personas. Y por eso hay muchísimas personas enfermas allí que no podían obtener ayuda de nadie más, o de muy pocos otros. Había poca habilidad médica desarrollada y casi nada quirúrgico. Y luego estaban los poseídos por demonios, aquellos que venían con posesión por un espíritu maligno que los hizo hacer y decir cosas que se arrepentían después. Pero estaban fuera de su control, y ellos vinieron a encontrar la libertad. Y entonces este grupo de personas estaban allí porque querían a Jesús. Ellos no lo necesitaban a Él. No les voy a pedir que levanten las manos, pregúntense a ustedes mismos. ¿Están sentados en esta iglesia porque Jesús los necesitaba aquí o porque ustedes lo necesitaban a Él? ¿En qué categoría entran? La congregación de Jesús, cuando predicó el sermón, también podría dividirse de otra manera. Había allí gente rica y gente pobre. Había gente con ropa andrajosa y gente con buena ropa. Había gente que parecía haber comido bien todo el día y parecía que le vendría bien una comida completa. Había gente que se reía y estaba alegre, y era una gran ocasión en una gran multitud, y había gente que parecía tensa y triste. Había gente que obviamente era popular y las multitudes a su alrededor los miraban y pensaban muy bien de ellos. Y luego había otros que parecían estar un poco marginados. Y saben, los mismos dos grupos que he mencionado anteriormente corresponden a estos dos grupos. Los que se veían andrajosos y hambrientos y un poco tristes y un poco impopulares eran sus discípulos. Y los que se veían bien alimentados y bien vestidos eran los que habían venido porque habían elegido estar allí. Y fue cuando Jesús miró alrededor de la congregación que lo llevó a predicar como lo hizo. Y te sorprenderías de cuánto viene en mis sermones porque los estoy viendo a ustedes. Y como el Señor de alguna manera me lleva a decir cosas que nunca tuve la intención de decir. Esto sucedió el pasado domingo por la noche, en bastantes puntos. Y no sé realmente, pero algo en mí me dijo de decir eso y estaban siendo arrastrados por las necesidades de la congregación, como descubrí después. Ahora, mientras Jesús miraba a esta congregación, los discípulos a quienes necesitaba, a los enfermos que lo necesitaban a Él, discípulos un poco andrajosos, un poco pobres, un poco hambrientos y un poco impopulares, los enfermos aparte por su mala salud parecían bien alimentados y bien vestidos y felices.
y populares. Y así comenzó su sermón. Y en el primer punto nos está diciendo el secreto de la verdadera felicidad. ¿Quieren saber cómo ser feliz? Aquí está. No les gustará, pero aquí está. No encajará con las ideas, pero aquí está. Destrozará tu sentido de la proporción, pero aquí está. Pondrás tu pequeño mundo patas arriba, pero aquí está. Y este es el secreto de la felicidad según Jesús. Qué feliz que eres tú porque eres pobre. Oh, qué feliz que eres tú que estás hambriento. Qué feliz que eres tú que pareces triste. Y qué feliz es la gente impopular. Así es como Jesús ve la vida. Y dice que dirigió esa parte del sermón a sus propios discípulos, un grupo pobre, infeliz, andrajoso e impopular de muchachos. Y les dijo, ustedes son los más felices aquí. Y luego miró a los mejor vestidos de su congregación y los que estaban riendo y charlando y dijo, qué terrible ser rico y estar bien alimentado. Y reír todo el tiempo y ser popular. Así que aquí, justo al comienzo de este increíble sermón, Jesús muestra que su punto de vista es diametralmente opuesto a todo lo que creemos. El mundo dice, si puedes evitar ser pobre, si puedes evitar tener hambre, entonces hazlo, si posiblemente puedes. Si quieres ser feliz, necesitas ser popular. Si quieres ser feliz, necesitarás dinero. Si quieres ser feliz, entonces sigue viendo programas de comedia en la televisión hasta que te hayas vuelto tonto. Si quieres ser feliz, este es el camino. Y Jesús dice, no. Verán, sus discípulos ya lo habían estado siguiendo por algunos meses y ya se estaban empobreciendo. Sus ropas ya estaban andrajosas y sus sandalias gastadas y con agujeros en la suela. Y ellos ya estaban empezando a ser impopulares. Y ya empezaban a sentir la carga. Y empezaban a ver el mundo a través de sus ojos y eso no te da alegría. De lo contrario, eres un varón de dolores, experimentado en quebranto. Pausa aquí, corre el cerrojo y pídele que descanse. Si es tu antiguo modo de vida permanecerás. Él despierta deseos que nunca puedes olvidar, te muestra estrellas que nunca viste antes, te hace compartir con él para siempre la carga del arrepentimiento divino de un mundo. Cuán sabio fuiste al no abrir y sin embargo qué pobre si lo echas de la puerta. El poeta lo entendió. Y Jesús dijo, qué feliz eres si eres pobre, porque me seguiste. Esa es la implicación. No está diciendo que todo el que es pobre va a ser rico, todo el mundo que es rico va a ser pobre. Él está hablando a sus discípulos y estas cosas han venido porque ellos son sus discípulos. Entonces él está diciendo, quizás tú eres más pobre de lo que eras antes. Y hay gente escuchando mi voz ahora que son más pobres financieramente de lo que habrían sido si no hubieran conocido a Cristo. Tal vez tengas más hambre, tal vez tengas cargas que nunca antes llevaste y tal vez hayas perdido a muchos de tus amigos. Pero qué feliz eres. Y esto me dice algo muy profundo, que la felicidad real no depende de tus sentimientos presentes. La felicidad real no está relacionada con las circunstancias en las que te encuentras en este momento. La felicidad real depende de tu futuro, no de tu presente. Es una de las cosas más difíciles de la vida, el entender esto. Que si te sientes triste por la razón correcta, qué feliz eres. Es una contradicción en términos, pero Jesús sabía lo que estaba hablando. Déjeme intentar ilustrarlo. Hace algunos años, cuando vivía en Buckinghamshire, leí el periódico local y descubrí que un jardinero que trabajaba en Buckinghamshire estaba desenterrando malas hierbas y cortando césped. Había heredado un título y una propiedad y una fortuna. Y ahora era Lord alguien. Se lo pueden imaginar, sorpresa total para él. Él era el último pariente sobreviviente de algún lord que había muerto. Y la gente iba corriendo felicitando a este trabajador y diciéndole, felicidades, qué bueno, ¿sabes? Qué feliz eres, le decían. Y sin embargo no había recibido un centavo de eso todavía. Ni un centavo. Hay un proceso largo de legalización y todo lo demás tenía que pasar. Y luego sería suyo, pero la gente ya lo estaba felicitando. La verdadera razón de la felicidad cristiana no es nuestro lugar ahora, sino dónde vamos a ir. Eso es lo que hace feliz al cristiano. Eso es lo que hay que felicitar. Jesús nos prometió que seríamos más pobres en esta vida. Lo prometió.
Y si estás mejor porque te convertiste en cristiano, creo que casi tienes que hacer una pregunta. Jesús nos prometió pérdidas en esta vida. También prometió compensaciones, pero prometió problemas. Prometió impopularidad. Por su bien. Estaba leyendo una cita de un maravilloso predicador metodista, el doctor Russell Maltby. Una vez dijo esto: Jesús prometió a sus discípulos 3 cosas, que serían completamente intrépidos, absurdamente felices y en constantes problemas. ¿Qué tal eso como una promesa? Pero al menos era honesto. La felicidad no es sentirte feliz, es estar en una posición feliz. Todo cristiano, no importa lo bajo que esté, no importa cuánto llore, no importa cuán hambriento pueda estar, no importa cuán impopular pueda ser, y los hombres pueden insultarlos y decir todo tipo de cosas contra ellos falsamente. Pueden decir: oh, soy el hombre más feliz del mundo debido a mi futuro. Puedo tener hambre ahora, pero me voy a llenar. Quizás sea pobre ahora, pero soy el hijo de millonario. Quizás esté llorando ahora, pero me voy a reír. Quizás no sea popular ahora, pero eso me coloca entre los profetas en el cielo. Y así Jesús dijo ambas cosas. Dijo: bendito eres pobre, pero ay de ti rico. Bendito eres hambriento, pero ay de ti bien alimentado. Bendito eres tú que lloras, pero ay de ti el que te ríes. Bendito eres cuando eres impopular, pero ay de ti si eres un discípulo mío y todos hablan bien de ti. Hay alguna cosa terriblemente mal. Terriblemente mal. Por supuesto, simplemente está declarando su propia situación porque esto se le aplicaba a él. Así era él en la vida, y no era universalmente popular, y lloraba una y otra vez. Y no tenía un lugar al que llamar propio, y ayunó, y pasó hambre, era pobre. De hecho, cuando murió, no podía dejar ni su propia ropa a nadie más, le fue arrebatada, y no tenía nada que dejar excepto su paz. Estas son verdades que ningún inconverso aceptaría. Una persona que no era cristiana se reiría de tal sugerencia, de ir al mundo y decir: ¿quieres el secreto de la felicidad? Sigue Jesús hasta que duela, y serás tremendamente feliz. Pero ese es el secreto. Te dije que quizás no les gustaría, pero es la verdad. Y lo que está diciendo sobre los que buscan su felicidad en las cosas de este mundo, los que quieren ser ricos ahora, y los que quieren reír ahora, y los que quieren ser populares ahora, los que dices: has tenido la vida fácil. En otras palabras, ¿qué prefieres? ¿Pasar por un momento difícil en esta vida y esperar la gloria y la riqueza y todo lo que hay más allá para aquellos a quienes Dios ama? ¿O prefieres pasar un buen rato aquí y prescindir de Él para siempre? Ahora, ¿quién es la persona más feliz? ¿Quién es la persona en la posición de ser felicitada? Bueno, ese es el secreto de la felicidad en uno mismo. La tragedia es que muchos simplemente nunca llegan a 1.000.000 de kilómetros de descubrirlo. Veamos ahora la segunda relación: armonía con otras personas. Y hay 2 cosas de las que habla aquí: la preocupación y la crítica. Puntos muy importantes. Estas 2 cosas determinarán cómo te llevas con otras personas, cuán profunda es tu preocupación por ellos, y cuán dura es tu crítica hacia ellos. Veamos primero el asunto de la preocupación. Y Jesús está aquí hablando de nuestra preocupación por nuestros enemigos. ¿Qué estándares pone? No hacia los que te caen bien, no hacia tus amigos y vecinos, no hacia los de tu grupo, no hacia los que te caen bien en la iglesia, sino hacia esos que te odian, que te maldicen, que te maltratan, que te golpean, que te roban, que te acosan. Es tu preocupación por ellos lo que decidirá si has aprendido a relacionarte con la gente. Cualquiera puede llevarse bien con los que ama. Cualquiera puede tener relaciones buenas con gente amable. Cualquiera puede invitar a alguien a su casa que estaba en condiciones de invitarlo de nuevo. Una mujer me dijo, cuando le agradecí por una buena acción que hizo, ella dijo: bueno, siempre hago una buena acción a las personas porque nunca se sabe cuándo vas a necesitar una tú mismo.
Y esta era su filosofía, y una filosofía muy común y práctica que encontrarán en todo el mundo. Hay muchas buenas obras hechas por personas que no son cristianas. Hay mucho amor fuera de la iglesia, en las familias y entre amigos. Pero Jesús dice que el tipo de amor que es el secreto de la verdadera armonía es el amor que puede preocuparse por aquellos en los que no habrá respuesta, excepto el abuso. Es un poco demoledor descubrir cómo es la naturaleza humana. Conozco a una dama encantadora que se convirtió en diaconisa, se metió en los barrios bajos de una gran ciudad de mi país y dio su vida por la gente. Les daba ropa, comida, comodidad, ayuda. Y una vez estaba en una iglesia bastante acomodada, contándole a las damas que se reunían sobre su trabajo en esta iglesia. Así que invitó a hacer preguntas y una señora le dijo: debe ser hermoso ver sus rostros agradecidos y que te agradezcan por todo lo que haces. Y la diaconisa le dijo: no, no es así. Si la ropa no les queda bien, regresan y me gritan. Y si las cosas no están bien, no lo entienden. ¿Crees que siempre dicen gracias? No. Y esta señora en la iglesia acomodada hizo una pregunta muy significativa. Le dijo: ¿cómo haces para seguir adelante entonces? Y en esa pregunta desnudó su corazón. Porque verán, ella no podía entender el amor que no era correspondido. Y lo que Jesús está enseñando aquí es un amor que no espera nada en absoluto a cambio. Un amor que prestará a la gente y ni siquiera esperará recuperarlo. Un amor que devuelve bondad por odio. Un amor que sufre mucho y es bondadoso. Un amor que devuelve bien por mal. Alguien ha dicho que devolver bien por bien es humano. Devolver mal por mal es animal. Devolver mal por bien es satánico. Pero devolver bien por mal es divino. Eso es lo que está diciendo aquí. La regla de oro entra en este punto. Lo llamamos la regla de oro y la mayoría de las personas lo citan incorrectamente. ¿Lo notaron? Les preguntas a alguien cuál es la regla de oro y le dirán: nunca le hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti. Eso es lo que dijo el rabino Hillel, eso es lo que dijo el gran filósofo Filo, eso es lo que dijo el filósofo griego Sócrates, eso es lo que dijo Confucio, y puedes encontrar esta regla de oro en casi todas las religiones del mundo. Pero siempre es en forma negativa. No hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a ti. Y luego vino Jesús con algo absolutamente único. Haz a los demás lo que quieres que te hagan a ti. Y esa es solo una de las diferencias entre la enseñanza de Jesús y la filosofía del mundo. La filosofía del mundo dice: estoy bien, nunca le hice mal a nadie. Eso es negativo. La filosofía de Jesús es: ¿les hiciste algún bien? Y la regla de oro aquí es totalmente positiva. Haz a los demás lo que te gustaría que te hagan a ti. Y haz a los demás lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Sea lo que te hagan a ti. Creo que es cierto. Sea lo que sea que te hagan a ti. Sigue haciéndolo el bien a ellos. ¿Ves que el amor no es cuestión de sentimientos aquí? El amor no es una cuestión de enamorarse. El amor no es algo que te sucede. El amor no es algo que no puedes evitar. El amor es algo que decides hacer. Y esa es la diferencia entre lo que se llama amor en nuestra civilización occidental. Hay un amor legítimo, como entre un hombre y una mujer, por ejemplo, o entre amigos cercanos, que es recíproco y sensible en lo que te pasa. Te enamoras o te gusta esa persona y hay una comunicación de dos vías. Pero cuando Jesús habló de amor, no estaba pensando en ese tipo de amor. Estaba pensando en el tipo de amor que sigue amando. Cualquier cosa que se le haga. Y ese es un tipo de amor que no se encuentra naturalmente. No se nos ocurre en nuestra carne. No es una cosa que nos pasa a nosotros. No es algo casual. Es algo que uno hace o deja de hacer. Pasemos ahora de esta preocupación por los enemigos al segundo punto de Jesús sobre nuestras relaciones, es decir, criticar a nuestros amigos. Curiosamente, la crítica funciona de esta manera, que siempre criticarás a los que están más cerca de ti y no a los más lejos. ¿Se dieron cuenta de eso? Piensen bien, ¿a quiénes han criticado desde el domingo pasado? ¿Eran personas en China o eran personas cercanas a ustedes? Curiosamente, la razón por la que lo hacemos a personas cercanas a nosotros es porque eso los baja un poco y por lo tanto nos eleva un poco a nosotros. Así que no criticas a alguien en el camino en otra iglesia, casi tanto como a alguien
en la tuya. Si estás haciendo las cosas de forma natural y por desgracia, si no tienes cuidado, te vuelves más crítico de tu propia iglesia que de cualquier otra, sin ni siquiera darte cuenta. Porque no son tus enemigos a los que criticas, son tus amigos a los que criticas. Y por eso Jesús, hablando de nuestra preocupación por nuestro enemigo, ahora pasa a hablar de criticar a nuestro hermano. Esto es lo opuesto al mundo, nuevamente. El mundo tiene profundas preocupaciones por los amigos y críticas por los enemigos. Pero los cristianos deben profundizar mucho más en esto. Y darse cuenta de que las críticas son algo que tiendes a hacerle a los hermanos cristianos si no tienes cuidado. A tu hermano. Vamos a ver qué dice Jesús sobre eso. Nos da dos simples ilustraciones. Una es muy patética y te hace llorar y la otra es tan grotesca que te hace reír. La patética es, suponiendo que estás en la calle y ves a dos personas, cada una con un palo blanco, estaban tratando de cruzar la calle y de ayudarse mutuamente, y terminan en el río. Eso es triste. ¿No es así? Pero ¿saben? Cuando intentas ayudar a alguien más, tienes que mirar con atención que no estés tan ciego como para no poder ver a ninguno de los dos correctamente. Y tu crítica puede ser solo un ciego guiando a otro ciego. Ambos caerán juntos en la zanja. Es patético y triste. Pero mucho de nuestra crítica entra en esta categoría. Es el ciego guiando al ciego. Y dado que nunca puedes ir más allá de tu maestro, eso significa que un ciego guiando al ciego no puede conducir a ningún lado excepto al desastre. La otra ilustración que usa es muy divertida. Al menos lo sería en Oriente Medio. No está en nuestro sofisticado humor occidental, lo entiendo. Nos gustan las cosas muy sutiles, muy sofisticadas. Pero lees esto en el Medio Oriente y caen al suelo de risa. Jesús dijo, hay un hombre caminando por la calle, con una viga de techo atascada en su ojo. Ven así. Y él tiene esta viga de techo en su ojo y detiene a un transeúnte y le dice, disculpe, hay una pequeña astilla en su ojo. Ahora, a Jesús le gustaba tanto el humor así como el patetismo. Y en estas dos histerias hay un patetismo profundo y un humor tremendo. Pero, ¿saben? Cuando te has reído de la broma, te has reído de ti mismo. Porque de hecho solo puedes ver realmente la falla de tu hermano claramente si primero te deshaces de las fallas en ti mismo. Como hemos dicho antes, es uno de los trucos psicológicos de nuestro cerebro. Si tienes un defecto, puedes verlo más claramente en otras personas. Es curioso. Marido y mujer pueden ver los defectos del otro porque los dos se gustan. Y alguien dice, ¿saben? No pueden llevarse bien los dos. Y realmente están condenando al otro lo que realmente odian en sí mismo. Qué criaturas curiosas somos. Y cuán desesperadamente engañoso es el corazón. Pero Jesús está diciendo, si realmente vas a aprender a relacionarte, armonía, preocuparte por tus enemigos y no critiques a tus amigos y aprenderás el secreto. Ahora, cuando dice no juzgues para que no seas juzgado, no quiere decir que debas renunciar a todas las facultades críticas. Si él quiso decir eso, si nunca pudiéramos examinarnos unos a otros positivamente, entonces nunca escribiría una referencia para nadie, ni nadie debería sentarse en el banco de un magistrado, ni debería haber exámenes escolares o universitarios. Aleluya, pero no importa. Tienes que mantener tus facultades críticas. De lo que Jesús está hablando ahora es juzgar, que no es examinar. Juzgar significa condenar. Significa decir que estás más allá de la redención. Significa descartar a un hombre. Significa decir que no tiene remedio, que no se puede hacer nada con él. Y solo Dios tiene el derecho de ser ese juez. Y una de las cosas más aterradoras que Jesús alguna vez dijo está aquí. Con la medida con la que juzgues, serás juzgado. En otras palabras, en el día del juicio, cuando uno se presente ante su Creador, todo lo que él tiene que hacer es reproducir una grabación de las fallas que encontraron otras personas y lo que dije. Y luego, todo lo que tiene que hacer es examinar mi vida con lo que he criticado en otros. Eso es todo. Porque dirá, te juzgo por tu propia perspectiva. Si condenas esto en otros, entonces está mal. Por lo tanto, examinaré tu vida por lo que crees que está mal. ¿Alguno de nosotros podrá estar ante Dios si es así como Él va a juzgar? Porque sabemos que hemos condenado a otros lo que hay en nuestro propio corazón.
Este es el secreto de armonía, entonces, con otras personas. Y finalmente, el secreto de la santidad ante Dios. Cada sermón debe ser práctico y terminar con una nota práctica, y este lo hace. Con 2 cuadros más. Jesús hablaba en cuadros, pintaba cuadros en la mente para que sus oyentes pudieran ver la verdad, y mientras lo escuchaban, la gente podía decir, ah, ya veo. Y entonces pintaba un cuadro. Y los 2 últimos cuadros que pinta son de un árbol y de una casa. Es una ley de la naturaleza que un árbol solo puede producir más de su propia especie. Lo que es el árbol, eso va a producir. También es una ley de la naturaleza humana. Lo que eres en ti mismo, eso es lo que produces. No puedes producir otra cosa. Lo que está guardado en tu corazón saldrá de tu boca. Por eso Jesús dijo en otra ocasión, cada hombre será juzgado por las palabras ociosas que salieron de su boca. ¿Qué tiene de importante la boca? Simplemente que cuando la abres, sale lo que hay en tu corazón. A menos que mantengas un control muy fuerte de ti mismo y seas uno de los que habla de una manera muy reservada y es muy cuidadoso y considerado en qué dice. Si eres realmente libre y si realmente estás relajado y realmente dejas que tu boca tome el control, revelarás lo que hay en tu corazón. Jesús dice que cada hombre y mujer a lo largo de los años ha construido un tesoro en su corazón. Las cosas se almacenan en su corazón. Todas las experiencias de la vida se almacenan allí. Los pensamientos que has tenido están almacenados allí. Y tu corazón se ha llenado cada vez más de tesoros, ya sea de cosas buenas o de cosas malas. Y cuando abres la boca saldrán los tesoros, las cosas que has almacenado. Si tienes una conversación informal con alguien, tienes a alguien con quien tomar té y hablas casualmente, las cosas que has guardado en tu corazón son las que saldrán. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Déjenme darles una ilustración simple. Le dices a alguien, ¿puedes decirme dónde se encuentra la iglesia Millmead? Mientras caminas por la calle. El primer hombre dice, bueno, ¿conoces la iglesia al final del puente? ¿Allí? El segundo hombre dice, bueno, ¿conoces el pub junto al río? El tercer hombre dice, ¿sabes dónde está el campo de fútbol? Es un mal ejemplo porque no está cerca, pero entienden a lo que me refiero. Otro hombre dice, bueno, ¿sabes dónde está el cine? Ahora se dan cuenta de que en estas palabras casuales, estas 4 personas han sacado tesoros de su corazón. ¿Ven lo que quiero decir? Son las pequeñas cosas como esas que decimos, las que revelan el corazón. Y Jesús está diciendo, un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y un árbol bueno no puede dar frutos malos. Pero luego nos dio otra advertencia. Dijo, las cosas que salen de la boca pueden ser irreales. En una conversación casual, las cosas que salgan serán de tu corazón. En conversaciones formales y oficiales, lo que usted dice puede no ser en absoluto lo de su corazón, y este es el gran peligro en la religión, que dices cosas que no son de tu corazón. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Verán, en un servicio nuestras palabras están bastante bien decididas por nosotros. Cantamos el himno número tal y las palabras son fijas, las oraciones son dirigidas. Así que arreglamos esas palabras. Pero luego a la mitad del servicio yo digo, voltea y habla con alguien. ¿Qué dijiste en ese momento? Algunos de ustedes podrían haber tenido miedo de dejar que las cosas que salgan de su corazón y han sido muy formales. Buenas noches, no sé. Me alegro de verte. Pero algunos de vosotros dicen cosas que salen de su corazón en ese momento. Y revelaron qué tipo de tesoros había allí. ¿Por qué me llamas Señor, Señor? Cuiden su lenguaje. Cuando no estás controlando conscientemente tu boca, tu corazón se revela. Cuando estás conscientemente controlando tu boca, la hipocresía es demasiado fácil. ¿Por qué me llamas Señor? Señor, y no haces las cosas que digo. Y ahora viene el clímax. Nunca obtendrás frutos sin raíces. Y cambiando la imagen ahora, yendo a lo más profundo de lo invisible, cambia la imagen de la fruta al fundamento. Al fundamento. Y nos dice el secreto de la santidad ante Dios, y lo deja absolutamente claro. Que el secreto de la santidad no es el número de sermones que escuchaste. De hecho, escuchar sermones no te hace ni un poquito más santo. ¿Lo sabían? Puedes disfrutarlos, puedes estar interesado en ellos, pero no te hace ni un poco más santo escuchar muchos sermones. Todo depende de lo que hagas con el sermón. Si no haces nada al respecto. Les hablé de una señora que de una manera bastante efusiva me dijo después de un servicio, gracias por ese sermón, realmente me movió.
Y yo le dije, ¿a dónde? Y me temo, me mostró que no estaba santificado y su respuesta mostró que ella tampoco lo estaba. Pero ¿cuál es el punto? ¿Cuál es el punto de ser movido si no te mueven a ningún lado? Así que Jesús termina este sermón con una ilustración de sus días de construcción. Sabemos que estuvo en el sector de la construcción durante 18 años. Fabricó marcos de puertas y marcos de ventanas. Y mirándose esos días, había visto algunas casas bien construidas y otras mal construidas. Recuerdo haber ido a visitar una familia en Schaffhausen-Peter hace unos 7 u 8 años, cuando llegué a una hermosa casa en el bosque, en una hermosa urbanización. Pero cuando llegué allí no podía creer lo que veía. Todo el lugar había sido excavado. Parecía que iban a poner un foso con grandes montones de arcilla por todo alrededor. Grandes trincheras alrededor de las paredes. ¿Qué era eso? Alguien que sabe de construcción sabe lo que era. Eran los cimientos. Necesitaban derribar eso porque un constructor que no los puso lo suficientemente profundo lo hizo mal. Y Jesús está diciendo, cuando escuchas un sermón, ¿te das cuenta de que estás construyendo algo mientras escuchas? Si disfrutas ese sermón y eres movido por él y te vas y no haces nada al respecto, has construido una casa que se ve bien, una vida que parece cristiana, y puedes vivir esa vida bastante tiempo. Pero cuando llega la crisis, cuando te golpea la crisis, tu vida cristiana va a colapsar. No tiene fundamento. Pero si escuchas el sermón y escuchas la palabra de Dios y te vas y haces algo al respecto, va a ser un trabajo duro, va a requerir esfuerzo, tendrás que cavar profundo y llegar a los cimientos. Llegar a los cimientos de lo que realmente eres. Y llegar a los cimientos de lo que la vida es realmente. Y bajar a los cimientos de cómo es realmente Dios. Y bajarás y bajarás. Y luego construirás. El trabajo duro toma más tiempo que el tipo que solamente está escuchando sermones. Pero les digo esto, cuando llega la crisis, ya sea en esta vida o en la siguiente, cuando llega la crisis, tu vida cristiana se mantendrá. Este es el secreto de la santidad ante Dios. Escuchen su palabra y luego hagan algo al respecto. Tu relación contigo mismo. Sigue a Cristo hasta que duela. Y saben lo feliz que serás. Tus relaciones con los demás. Ten una preocupación por tus enemigos y abstente de criticar a tus amigos. El secreto de la santidad con Dios es dar el fruto que viene de tener raíces y tener un fundamento. ¿No es extraño que los príncipes y los reyes y los payasos que hacen cabriolas en el circo y la gente común como tú y yo somos constructores para la eternidad y a cada uno se le da una bolsa de herramientas, un reloj de arena y un libro de reglas? Y cada uno debe construir, mientras su tiempo corre, una piedra de tropiezo o un trampolín. Leí un libro esta semana que se refería al sermón que acabamos de leer. Y le dio un título a este sermón. Y quiero terminar con ese título. Este sermón es un espejo para mostrar la suciedad. Porque me deja con un dilema imposible. Está bien, esto es lo que debería ser, lo sé. Cuando leo la vida de Cristo y a Cristo enseñando, yo sé que es verdad. Yo sé que es la verdad y yo sé que ese es el camino. Sé que esa es la vida. Pero simplemente no puedo hacerlo. No puedo hacerlo. Y es por eso que necesitas un Salvador y un Señor. Y por eso la gente no vive el Sermón del Monte, no hasta que encuentran a Jesucristo. Por eso es una tontería decir que si todos viviéramos así, nuestros problemas se acabarían. Por supuesto que lo harían. Pero nadie vive así hasta que Cristo perdone su pecado, comience su obra en su corazón y comience a vivir su vida en ellos. Porque todo lo que hemos leído esta noche fue bueno. Es perfectamente cierto de Jesús. Cuando murió y lo clavaron a un bloque de madera y le escupían y lo azotaban y se burlaban de él y se reían de él. Él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y no mucho después, uno de los primeros cristianos que fue apedreado hasta la muerte, mostró que ahora podía vivir el Sermón del Monte.
Y como el primer mártir cristiano respiró por última vez, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Es posible vivir así, pero no solo. Solo lo harás con Jesús. Oremos. Oh Dios, nos has dicho en tu palabra que leer tu palabra es como mirarse en un espejo. Nos hemos mirado en ese espejo esta noche y no es muy bonito lo que vemos. Señor, has dicho en tu palabra que un hombre puede mirarse en el espejo e irse y olvidar lo que ha visto muy fácilmente. Ayúdanos a no olvidar lo que hemos visto esta noche. Sino por tu gracia, hacerlo y llegar a ser tanto hacedores como oidores de la palabra. Porque Jesucristo, que fue la palabra y quien la hizo. Amén.